Ese gráfico que ustedes ven ahí, que son tres círculos, ¿sí? Que tiene en el exterior, dice capa de protección, la capa de vulnerabilidad y el núcleo de meditación y el ser, es un gráfico que representa lo que nos pasa con este asunto del niño interno. Hoy lo vamos a trabajar desde el lado de justamente las heridas, el plexo solar, y vamos a ver por qué nosotros tenemos que trabajar tanto con el cuerpo en las constelaciones, ¿no? ¿Por qué es tan importante el cuerpo? A pesar de que trabajamos en individuales con muñequitos, nosotros primero llevamos al cliente que conecte con su cuerpo, porque si no conecta con su sentir, es como que la constelación no fluye. Nosotros anteriormente habíamos visto este gráfico, pero seguramente hay algunas de ustedes que no lo vieron, así que es nuevo. Lo que significa esto, que justamente nuestro centro, lo que nosotros somos realmente, está en esa partecita del centro de acá, que es la más blanquita, donde dice el núcleo de meditación y el ser. Es nuestra verdadera esencia, lo que nosotros somos. Alrededor de eso hay una capa de vulnerabilidad que está relacionada con nuestro niño interior. O sea, todo eso que nosotros, todas esas emociones que quedaron estancadas, cristalizadas, porque nosotros no supimos cómo abordar esas emociones, situaciones que sucedieron en determinada etapa de nuestra vida, quedan ahí. Y para no sufrir o para poder sobrevivir al mundo y a nuestra experiencia, nosotros nos hicimos una capa de protección, o sea, unas cuantas defensas. Ponemos defensas para no sentir. Por eso es tan difícil sentir. Y las personas dicen, pero ¿cómo me cuesta conectar con mi sentir? Claro, porque nosotros estamos utilizando esas capas de protección, esas defensas, que tienen que ver mucho con nuestra cabecita, con lo que pasa en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Entonces vivimos la vida pensada en lugar de sentirla, porque si llegáramos a esa capa de vulnerabilidad tenemos miedo a que nos pase algo grave, porque ese que está ahí en esa capa de vulnerabilidad es un niño, es un pequeño, es ese nosotros cuando éramos pequeños. Entonces todos tenemos miedo de ir a esa capa de vulnerabilidad, o sea, tenemos miedo de ser vulnerables, ¿sí? Ese es el gran miedo que tenemos todos. Pero resulta que hasta que nosotros no atravesemos estas dos capas, la de protección y vulnerabilidad, no podemos conectar aquí. Y nosotros necesitamos poder acceder ahí, porque para constelar tenemos que constelar desde ese espacio, desde ese adulto, desde ese ser, desde ese centro vacío, donde yo me vacío y simplemente soy. No hay pensamientos, no hay historia, no hay nada. Esperen que le voy a... Ahí está. Bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver nosotros, esperen que voy a dejar de compartir pantalla, es todo relacionado con esos tres círculos, porque también nos viene bien hablar del círculo, porque recordemos que nosotros trabajamos con un tiempo circular cuando constelamos. Tienen que voy a apagar por acá. Hay varios que tienen el micrófono prendido. Los que tienen el micrófono prendido, chicas, apáguenlo. No sé quiénes son, pero después lo prenden de vuelta. Total, después podemos charlar. Bueno, justamente lo que estaba diciendo es que nosotros, debido justamente a estas capas de protección y esta capa de vulnerabilidad que todos tenemos, es que nos cuesta acceder a ese centro vacío. Por eso cuando constelamos, por lo general, y más cuando recién empezamos a constelar a alguien, inclusive si vamos nosotros a constelar, si nos cuesta acceder a ese espacio, es que constelamos desde la cabeza. Y desde la cabeza es como analizar la constelación, o sea, ver qué pasa acá, no sé qué, y entramos a hacer una cosa muy pensada. Entonces la constelación no fluye. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes que ese espacio, ese núcleo, ese centro, es el espacio justamente donde habita nuestro ser, donde nosotros realmente somos,
Y es un espacio donde ahí sí decimos sí a la vida, donde estamos en el silencio, donde hay una sensación de entrega, de confianza y de no hacer, de que yo no soy el que hace nada, de que en realidad no sé nada. Los que consiguen llegar a ese lugar lo describen como justamente una sensación donde la mente se detiene, donde no hay pensamientos. Nos despojamos de nuestro personaje, de nuestras preocupaciones, de nuestros planes, de la inseguridad, de las dudas. Estoy en el aquí y ahora. Cuando somos niños, nosotros estamos en ese espacio. Ese es nuestro espacio, más o menos hasta los 5 años. Es un espacio en el que permanecemos de forma inconsciente. Por eso es muy normal que cuando somos niños hablemos en tercera persona y nos refiramos a nosotros mismos con el nombre de pila nuestro, no digamos yo. El problema aparece cuando yo digo yo. Cuando me empiezo a yoificar es cuando me identifico conmigo, es cuando empiezan todos los problemas, porque ya dejo de ser lo que soy y paso a ser una persona, un personaje. Mientras estoy en ese otro estado de niño, estoy en un estado de inocencia, de confianza total. Pero ¿qué sucede? Cuando se termina esa etapa, de acuerdo a lo que nosotros hayamos visto, o sea, las impresiones visuales que nos hayan llegado, las emociones que hayan surgido y que no pudimos procesar, eso forma, ¿sí?, como una película interna en nosotros y desde esa película se proyecta nuestra vida. Todo esto lo descubrió Eric Berne, que es el que habla sobre el análisis transaccional, del cual Bert Hellinger tomó mucho. Nosotros tenemos que regresar a ese núcleo, si es que queremos estar en un estado de plenitud, en el sí a la vida, en un estado adulto, en el que yo le digo sí a todo lo que es y a todo como fue. Es una sensación de unidad, donde yo estoy unido a todo y no me siento separado de nada. Pero para hacer eso nosotros vamos a tener que trabajar mucho en nosotros mismos. Justamente lo que más tenemos que trabajar es en conectar con nuestro cuerpo. Porque nosotros al vivir tanto en la cabeza, es como que estamos desconectados. Parece que nuestro cuerpo va en automático por la vida, porque la que está dirigiendo toda la batuta es la cabeza. Y nos sentimos agobiados, porque obviamente esta trabaja a 4.000 por hora. Entonces, claro, es una manera de evadirme, pensar. Pensar mucho es una manera de evadirme. Y eso provoca que yo me desconecte y no sienta la vida. Por eso constelar siempre nos lleva a conectar con ese estado justamente en el cual yo me siento. Y bueno, como ahí en esa parte de vulnerabilidad están todas las heridas, todo eso que se nos dijo, todo eso que nosotros como un modelo, ¿no? Que adquirimos, porque justamente nos dijeron, bueno, vos, qué sé yo, no servís para nada, o sos fea, o no sé qué sé yo lo que nos dijeron. Eso que nos dijeron se quedó acumulado en esta zona de nuestro cuerpo, que es el vientre, que es justamente donde está este chakra que se llama Manipura, que es el tercer chakra, que es el chakra del plexo solar. Por eso nosotros cuando hacemos el centro vacío, conectamos con ese centro, porque desde ese centro es cuando nos podemos justamente hacer conscientes de lo que nos pasa, o sea, podemos sacar todas esas emociones que están ahí enterradas afuera. Y cuando configuramos el campo, todo lo que aparece es eso, lo que está ahí estancado. Claro, nosotros, por eso siempre, ¿no es cierto?, estamos protegiendo esta zona, ¿no? Por lo general a veces hasta tendemos a cruzar los brazos cuando conversamos con otro. Esta zona la protegemos mucho porque es una zona que justamente, fíjense que cuando tenemos miedo
Inclusive también cuando estamos contentos, estamos enamorados, ahí todo se siente ahí. Tenemos miedo a abrirnos a nuestro sentir, porque eso es justamente ser vulnerable. Porque para el mundo ser vulnerable tiene un significado que es ser débil, que es ser tonto. Y justamente es todo lo contrario. Por eso a la gente cuando le hablan de ser vulnerables dicen, no, pero eso está mal. Bueno, es que o me abro a mi sentir o, bueno, voy a seguir con mi caparazón, ¿no? Todo cerrado. Cuando nosotros abordamos esa vulnerabilidad, o sea, nos atrevemos a ir ahí, nos permitimos sentir el miedo y el dolor, es que justamente volvemos a nuestro ser. O sea que el viaje consiste en volver al ser, volver al centro. Pero no puedo volver al centro si no paso por esas heridas. Y justamente nosotros queremos llegar a eso sin pasar por las heridas. Por eso es muy importante trabajar nuestro niño interno. Porque por mucho que yo proteja y proteja, es que no voy a llegar a ninguna parte. Entonces lo mejor es justamente dar el primer paso y salir de esa zona de confort en la que estoy, en la cual no quiero sentir. Esta inocencia que parece que hemos perdido, porque todos tenemos una idea de haber perdido la inocencia. Por eso es que luchamos y nos defendemos por sentirnos inocentes en el mundo. Por eso surge esto, como dice Hellinger, de la inocencia y la culpa, estos dos movimientos. Para sentirme inocente necesito que el otro tenga la culpa, por eso proyectamos. Nosotros cuando constelamos lo que también estamos viendo es una proyección de todos los miedos que hay en ese alma. Cuando nosotros vamos justamente a esa vulnerabilidad, que es justamente donde están todos nuestros miedos escondidos, ¿no? Muy profundos, que obviamente lo hacemos para poder sobrevivir. Estamos ejerciendo un movimiento que se llama de compensación. O sea, estamos compensando para no sentir. Lo hacemos de una manera inconsciente. Esto no es que lo estamos haciendo conscientemente. Ese niño interior que está herido tiene una mente propia y funciona de una forma independiente a la de este adulto. Entonces, ¿qué sucede? Parece ser que nuestro niño vive en un mundo, como en el pasado, con unos recuerdos muy vívidos que lo afectan mucho, pero que lo afectan resulta que en el presente. Entonces, como yo no soy consciente de que esa parte mía existe, entonces yo no la atiendo, sino que la reprimo. Por eso es importante que tomemos conciencia que en realidad el miedo en sí no es el problema, sino que es la falta de conciencia y aceptación de ese miedo lo que causa el problema. Para nosotros, los seres humanos, decir que tenemos miedo es un síntoma de que no somos fuertes, de que, bueno, no está bien sentir miedo, por eso lo tapamos. Bien, ese niño interior herido, ¿sí? Que estuvo ya mucho tiempo ahí, porque imagínense, se formó de los 0 a los 5 años y quedó ahí estancado, en algún momento lo tenemos que reconocer, lo tenemos que ver. Por eso nosotros ahora en un rato vamos a ver cómo se constela el niño interno, qué tenemos que hacer cuando descubrimos que el cliente está atrapado en ese asunto del trauma y del niño interno. Pero todo tiene que ver con el miedo. Es un niño que está asustado. ¿Por qué? Porque hay alguna parte de él que le dice tenés que sobrevivir. No importa, vamos a hacer algo para sobrevivir. Tenemos que sentirnos bien, tenemos que funcionar bien. No nos tenemos que equivocar. Ojo, cuidado, vas a ser rechazado. Te van a abusar, te van a faltar el respeto, te van a ignorar, te van a decepcionar.
No te enfrentes, mejor huí. No importa, no importa. Lo importante es seguir sobreviviendo. No vaya a ser que te sientas insignificante. No vaya a ser que vayas a hablar y metas la pata. No vaya a ser... Todo eso lo dice nuestro niño interno. Por eso digo que constelar al niño interno lo vamos a constelar a trochimochi cada vez que constelemos a un cliente. Porque todos sus problemas vienen de ahí. Los miedos de nuestro ser, el ser que somos, son diferentes a los miedos de nuestro niño interno. Los miedos de nuestro ser están relacionados con morir o desaparecer. En cambio, los del niño interno están relacionados con la vida, con participar en la vida. Entonces nosotros vamos a trabajar con 4 miedos básicos del niño interno que fueron siempre originados por traumas. Y los 4 miedos más importantes de nuestro niño interno son el miedo a la presión y a las expectativas, el miedo al rechazo y al abandono, el miedo a la falta de espacio, a ser mal interpretado o ignorado, y el miedo al abuso físico o a la violación. Y no solamente violación corporal, sino violación también de mi espacio, ¿no? Bien, todo surge de esos 4 miedos. Esos miedos los tenemos casi todos y aparecen en todas las áreas de nuestra vida, en la sexualidad, en la creatividad, en la autoafirmación, en la capacidad de sentir y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Pero ¿qué hacemos nosotros? En lugar de sentirlos, escapamos. Y hay muchas maneras de vivir en este mundo, ¿no? Para escapar del miedo. Muchas cosas que el mundo nos presta, nos pone a disposición para que evitemos enfrentarnos con todo esto, con lo vulnerables que somos. Así que nosotros sí o sí tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos, sí o sí. Por eso nosotros cuando constelamos, lo que hacemos con el cliente, como ahora lo vamos a ver en un rato, es enfrentarlo a su padre y a su madre. Porque nuestros mayores miedos vienen de ahí, de nuestros padres. Porque son los que nos pusieron los límites, porque son de los quienes escuchamos los primeros no o es, no, no, no. Son los que nos mostraron sus miedos también. O sea que todo lo aprendimos de ellos. Por eso, cuando nosotros honramos a nuestros padres y los tomamos, es que después logramos despedirnos de ellos y dejamos de vivir como ellos. Por eso es tan importante tomarlos. Bien, a nosotros se nos ha enseñado que en este mundo hay que aguantar. Estamos en un trance de aguante. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Hay que aguantar. Y manteniéndonos en ese trance, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos creer que es menos doloroso negar el miedo que permitir que salga. Sin embargo, nuestro miedo es el que nos hace penetrar más y más profundamente, ¿no? Justamente en ese aislamiento en el cual después terminamos. Pero como no somos conscientes de que el miedo hace todas esas cosas, preferimos hacernos amigos del miedo. Estamos tan desconectados de nuestro interior, tan desconectados de lo que somos, que vivimos en modo supervivencia. Por eso las personas cuando van a constelar y sienten, por eso es que hoy en día estamos todos en el boom de las constelaciones, como digo yo, pero muy pocos comprenden lo que es constelar, piensan que constelar es, no sé, cosas muy extrañas, como les digo yo, no comprenden el sentido profundo de la constelación, que es que haya luz en mi vida y poder salir de la oscuridad en la que estoy. Parece que toman la constelación como una investigación. Hacemos todo el inspector que vamos a investigar a ver quién fue el culpable de lo que pasó en mi sistema. Ay, acá hay que ordenarlos a todos, como si todos ellos tuvieran la culpa, menos yo. O sea, yo no tengo nada que ver en esto. Pertenezco ahí, pero no tengo nada que ver.
Y claro, hay como un cierto, ¿no?, desfase en donde ahora constelar es ir a arreglar a todos estos, así me dejan en paz y me dejan echar los cocos y yo puedo vivir feliz. Mi madre, mi padre, mi abuela, bueno, si está la bisabuelita, ni le cuento. Mis hijos, todos estos que no sé qué hacen, que no me dejan en paz. Cuando salimos de ahí es que sanamos, porque dejo de proyectar. Me doy cuenta que ahora no quiero hacerlo como ellos, sino que lo quiero hacer de otra manera. Pero para eso primero tengo que dar el primer paso, que es mirar todo eso sin miedo, honrarlo, tomarlo en mi corazón y después soltarlo. Parecen tres pasos muy sencillos, pero muy difíciles de lograr, porque nadie quiere ir ahí. Todos queremos permanecer en la superficie, que sería la parte de afuera de esos círculos, que es la parte protectora. ¿Mm? Acá estoy tranquilito, nadie me molesta. Bien, ¿qué vamos a pasar acá? Entonces yo primero tengo que primero tomar conciencia de que hay un miedo dentro mío, porque si yo creo que el miedo no existe, o también como piensan muchas personas, no, yo soy tan buena, yo no siento odio por nadie, yo lo he escuchado montones de veces. Parece que todos somos buenos en este mundo, los malos son los demás. Y vivimos así hasta que yo no acepte que estoy enfermito, no puedo ir al hospital. Yo voy al médico cuando me doy cuenta que estoy enferma. Mientras yo me crea que estoy muy bien y el problema son los demás, es que no avanzo en mi vida. O sea que yo no voy a constelar a nadie. Nosotros ya tomamos conciencia, porque venimos de muchas clases, que nosotros no permitimos que el cliente nos diga, quiero constelar a mi mamá, quiero constelar a mi perro. No se permite, porque siempre es desde el cliente. Mi relación con mi mamá, mi relación con... Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de eso, estamos, y le hacemos tomar conciencia al cliente, es que estamos por el buen camino, porque le estamos haciendo ver que el problema está en su modo de ver, no está en los demás. Que a los demás no los vamos a cambiar nunca. Los demás van a seguir siendo como son. El asunto es como yo los veo ahora. Eso es lo que me permite sanar. Y en el fondo eso es constelar. Por eso yo puedo estar constelando todo el tiempo en mi vida. Ni siquiera necesito ir a hacer una constelación, porque es que todo el tiempo me estoy constelando cuando estoy observándome. ¿Cómo hago para aceptar este chuchi profundo miedo que tenemos todos y que es muy bueno reconocerlo y es muy valiente? Muy valiente es el que dice, lo siento, y no que está esperando que el otro le pida perdón. Muy valiente. Entonces, el primer acto importante de curación de nuestra codependencia emocional, ¿no? Y este niño herido, tiene lugar cuando yo puedo reconocer ese pánico, aceptarlo y darle espacio. Eso es algo que normalmente no hacemos porque nosotros escapamos del miedo. ¿Cómo escapamos? Fingiendo que no existe, bloqueándolo con compensaciones, sintiéndonos víctimas, impacientándonos, enfadándonos con la vida o con cualquier persona, ¿m? Distanciándonos, juzgándolo al otro o a los otros, regresando de forma inconsciente intentando que otra persona se haga cargo de mi niño aterrado. Bien, esos movimientos son los que nosotros los vamos a ver cuando veamos con los vínculos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, que me vean que soy, parece ser que si uno es vulnerable, se transforma en un tontolín. Es como
el que no juzga y permanece en silencio, parece ser que es un pasota ahí que no sirve para nada. En este mundo hay que hablar mucho, hay que moverse mucho, hay que hacer muchas cosas. Estamos en el conseguidor. Tenemos que ser conseguidores de logros, muchas copas triunfantes, que me pongan laureles, que me aplaudan. Y parece ser que así existo. Tanto es el miedo a no existir que necesito estar continuamente siendo validado por los demás. Cada vez que aparece ese niño interior, que le vamos a llamar ese miedo, mi mente racional, o sea, mi cabeza, no comprende. Y entonces, ¿qué quiere? Que desaparezca, porque yo no quiero sentir eso, ni menos que menos contarle a otro lo que siento. Porque ¿qué va a decir de mí si yo le cuento lo que me pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo no tomo conciencia del miedo, el miedo me controla. Si controlo, estoy siendo controlado. Yo creo que controlo, pero en realidad estoy siendo controlado. Estoy en un autoengaño constante, pero no me doy cuenta, porque estoy como en un estado de hipnosis. Empiezo a tomar conciencia, entonces vuelvo a mi centro. Y ahí sí realmente estoy al verdadero mando, porque ahí sí estoy conectado con la vida. Entonces ahí sí soy yo verdaderamente. De la otra manera, bueno, somos una cosa, hay un diseño. Volvamos a revisar los 4 miedos básicos antes de ver estos movimientos que vamos a ver del niño interno. Presión y expectativas. ¿Quién en este mundo no se siente presionado y tiene expectativas? Sentirse rechazado o abandonado. Que no se nos proporcione suficiente espacio, se nos ignore o se nos comprenda. Abuso físico o energético y o violación. Cuando me siento ninguneado, atacado. ¿Podemos sentir estos miedos? ¿Podemos descubrir si estos miedos estuvieron presentes en nuestra vida alguna vez? Y dejar de enmascarar nuestro miedo actuando. ¿Qué hacemos nosotros? Una de las tantas cosas que hacemos para compensar ese pánico. Nos volvemos astutos y dirigimos nuestra energía hacia afuera para poder satisfacer de cualquier manera las necesidades de ese niño. Entonces no me doy cuenta que vivo mi vida desde un estado niño, un estado infantil. El estado infantil es o soy sumiso o soy rebelde. Yo que me peleo con todos o que estoy enojado con todos. Yo creo que así estoy manipulando, controlando, exigiendo para que todo sea como yo quiero. Esa es una de las grandes compensaciones que hacemos. Y como no conseguimos lo que queremos, nos da la rabieta, o sea, reaccionamos. Y lo hacemos con una sensación interna de que yo me lo merezco. Por eso después siento que no, que no tengo el merecimiento que debo. Claro, porque todo esto está basado en el miedo, que está centrado, otra vez vuelvo a repetir, en esta supervivencia. Porque yo creo que así me siento seguro, pero en el fondo estoy súper inseguro. Es todo una ilusión que me tejo, que me creo, ¿no? Como, claro, todos tuvimos una infancia y una familia totalmente disfuncional, nuestras necesidades no fueron satisfechas. Son muy pocos los que puede ser que hayan logrado tener una infancia feliz. Entonces todos necesitamos sentirnos amados, apoyados, escuchados, validados, aprobados y saber que el otro está ahí para que yo pueda sentirme especial. Y reacciono y exijo
cada vez que yo siento que no consigo lo que necesito del otro. Entonces mi niño interno entra en pánico en lugar de expresar lo que le pasa, porque no puedo, porque como me niego a contactar con mi niño o niña, entonces vivo la vida, ¿no? De una manera, vuelvo a repetir, superficial, en la capa de protección. No quiero acceder ahí. Estas maneras de reaccionar y ser exigente, obviamente que las aprendimos de niños, porque yo, por ejemplo, lloraba y mamá me daba la mamadera, o lloraba y me daban el chupete, o pataleaba y me compraban el chupetín. Entonces aprendí que si yo hacía eso, entonces recibía algo a cambio. Pero resulta que ahora crecí y que no me doy cuenta. Y sigo haciendo lo mismo sin darme cuenta de que lo estoy haciendo ya con un cuerpo de unos 60 años. ¿Y qué va a pasar? Que voy a encontrar una pareja o me voy a relacionar con otro y resulta que me voy a relacionar desde ahí. Entonces yo creo que me enamoro, creo que formo una pareja y parece que en la superficie estamos funcionando muy bien, pero resulta que nuestros niños están heridos y nos relacionamos desde ahí. Por eso nosotros cuando constelamos la pareja, ¿qué hacemos? Le ponemos a los padres atrás a cada uno para que pueda realmente dejar de ver a esa pareja como un niño o como un padre o como una madre y que se dé cuenta que ese es un hombre que tiene ahí adelante y que atrás tiene los padres, porque si no, no lo puede ver. Y así estamos, nadie ve a nadie acá, ya sabemos que todos estamos ciegos. Bien, como todo esto vuelvo a repetir, ¿no? Es que sucede a nivel inconsciente, es que nadie se da cuenta de nada, nadie se entera. Decimos, ¿qué de problemas que tengo? Ay, cómo me hincha los cocos mi marido, no lo aguanto más. Claro, como que lo vemos como así, porque parece ser que eso es lo normal. Vamos a hacer terapia de pareja y otras cosas, y vemos que no solucionamos nada, porque nosotros no tomamos contacto con nuestro interior. Cuando nosotros decimos niño interno, estamos hablando de esta parte, que justamente es la cuando hacemos el centro vacío, respiramos por ahí, por eso es que vamos ahí, porque todos tenemos el niño interior herido, todos, no es que algunos, acá no hay unos elegidos que no lo tienen, todos tenemos alguna herida de la infancia, y resulta, ¿no? Que como no queremos contactar ahí, es que nosotros como consteladores tenemos que llevar al cliente a ese estado, para que conecte con ese sentir, al menos por ese instante en el que está constelando. Después, bueno, va a volver otra vez, si no emprende la acción, pero por lo menos por ese instante lo tenemos ahí, ¿sí? Por eso es que el cliente llora, ¿m? Se ven afloran sus emociones, porque todo eso empieza a salir.